Conversamos con la internacionalista Giovanna De Micheli. Ella es directora encargada de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, experta en temas de geopolítica, conferencista y analista político. Estamos evaluando cómo sería vista Venezuela ahora de allá para acá. En los próximos meses se prevé que se agudice la peor crisis económica en años en Venezuela y esto suele traer conflictividad social. Hay una crisis política permanente, una confrontación interna dura del gobierno con la oposición y el país está perdiendo su proyección internacional petrolera, es decir, aquella chequera que le permitía comprar masivamente alimentos para mantener las cosas aquí más o menos calmadas. ¿Cómo ve usted el futuro en los próximos meses? Lo que tú estás comentando, Omar, es tan, pero tan cierto que esa percepción la tienen inclusive otros estados a nivel internacional. De hecho, no olvidemos que este año 2015 comenzó con una cumbre sobre seguridad energética que se dio en Washington, a la cual asistieron precisamente los mandatarios del Caribe, y fue una cumbre liderada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que sirvió para que Estados Unidos le ofreciera a las islas del Caribe un plan alternativo para suplirlos de energía, pensando en la posibilidad de que Venezuela ya no esté en capacidad de cumplir los compromisos asumidos en el marco de Petrocaribe. Y eso se complementó con una escala que hizo Barack Obama en Jamaica cuando se iba precisamente a Panamá para asistir a la cumbre de Panamá, en la cual se reforzó ese planteamiento. Esto lo traigo a colación porque es una evidencia clara de que desde afuera también están percibiendo la situación interna venezolana como una situación que comienza a mermar las capacidades del Estado venezolano para mantener su posicionamiento a nivel internacional. Esto lo vemos inclusive en la actitud y en los discursos de Raúl Castro en la misma cumbre de Panamá, cuando Raúl Castro de alguna manera le dio, digamos, prioridad, preeminencia a todo lo que representó su bilateral con el presidente Barack Obama, descuidando un poco lo que era la posición venezolana. Prácticamente lo que está es reconociendo que ya Venezuela no está en capacidad de ofrecerle a Cuba lo que Cuba necesita en esta nueva etapa de su política interna y de su reacomodo económico a nivel interno. Lo vemos también en algunos países como Brasil, que a pesar de todavía mantener, digamos, una estrecha afinidad con el gobierno, ya su presidenta se está atreviendo a pedir, por ejemplo, la liberación de los presos políticos, que ello tiene implícito un montón de cosas, porque no es solamente pedir la liberación de unos presos, es aceptar la existencia de presos políticos dentro del territorio venezolano, cosa que es completamente contraria al discurso del gobierno. Es decir, comenzamos a ver que definitivamente hay una suerte de lo que en inglés se diría un wait and see, o sea, vamos a esperar y a ver qué es lo que pasa en Venezuela, pero sin involucrarnos mucho en el asunto. Por cierto, ¿no? Que con Brasil hay otro tema. Perdón, los mismos chinos, sí, que no estuvieron dispuestos a prestar la fuerte suma de dinero que el gobierno venezolano le solicitó en meses recientes. Eso también evidencia que los chinos están observando en Venezuela una imposibilidad de honrar esas deudas en el corto plazo. Y con Brasil hay un problema parecido, porque aquí en Venezuela trabajan 4 de las grandes constructoras brasileñas, Odebrecht, Queiroz Galbao, Andrés Gutiérrez, Camargo Correa, que además tienen problemas porque están vinculadas al caso de corrupción en Petrobras. Pero Venezuela les debía hasta el año pasado más de 5.000 millones de dólares en proyectos que están a media máquina, entre ellos el metro de Caracas, la extensión y algunos puentes. Entiendo que parte de las obras de Odebrecht estuvieron paralizadas un tiempo precisamente por una fuerte deuda que le tenía el Estado venezolano a la empresa. Y hay mucha influencia política de esas empresas en Brasil. Sin lugar a dudas. Pero yo quería tocar el tema de Guyana, porque particularmente Venezuela le ha estado dando petróleo a Guyana o vendiendo en condiciones excelentes, a cambio de arroz. Arroz que se produce buena parte en el territorio Esequibo. El gobierno de Guyana agradeció recientemente al de Venezuela su ayuda porque aumentó la producción de arroz en 38% el año pasado. Y el negocio este año será de 180 millones de dólares más o menos en exportaciones de arroz de Guyana para Venezuela. Mientras tiene un barco de la ExxonMobil buscando petróleo en la plataforma del Esequibo con Delta a Macuro. Hay un riesgo para que Venezuela pierda su reclamo histórico si no reclama formalmente estos trabajos. Y sobre todo, la declaración de Guyana
que le acaba de decir a Venezuela que deje en paz a Guyana y que se olvide por completo de ese... De CARICOM, la declaración del CARICOM, o sea, de todas las islas del Caribe unidas en la comunidad del Caribe le manifestaron a Venezuela que deje a Guyana y que le permita a Guyana explorar y explotar sus riquezas porque de ello depende su economía. Esto demuestra que definitivamente los países del Caribe están dispuestos a beneficiarse de mecanismos como Petrocaribe, pero a la hora de defender los intereses de una de las naciones caribeñas, pues eso está por encima de cualquier otra cosa. Guyana es un país miembro del CARICOM, Venezuela no pertenece al CARICOM, pero además la sede del CARICOM está en Georgetown, que es la capital guyanesa. Entonces allí hay una relación, digamos, muchísimo más fuerte. En toda esta disputa entre Venezuela y Guyana por el tema del Esequibo, Guyana es visto como el débil del asunto, ¿ok? Y Venezuela es visto como el país poderoso. Yo creo que de alguna manera ese detalle es lo que ha determinado de alguna forma el comportamiento de Venezuela frente a este tema. El no querer figurar Venezuela frente a la comunidad del Caribe como un país con una actitud imperialista frente al débil que es Guyana. No querer parecerse a lo que critican dentro del continente y muy por el contrario, Venezuela quizás pensó que ganándose la indulgencia o el agradecimiento de los países caribeños se podía allanar el terreno para una solución negociada. De hecho, en la comunicación que envía la canciller nuestra, Delcy Rodríguez, a la Exxon, que no entiendo por qué se le envía a la Exxon y no a exactamente, porque nuestra disputa no es con la Exxon, nuestra disputa es con el gobierno de Guyana. No es una idea de ellos de pretender que el problema es con Estados Unidos y no con Guyana. Porque no sé, Exxon es de Estados Unidos. Habría que preguntárselo a ellos, ¿ok? Pero para mí fue un contrasentido que no se la dirigiera al gobierno de Guyana, pues. En la comunicación ellos dejan entrever la posibilidad de una suerte de solución como compartida en el territorio del Esequibo y en todos los espacios marinos que adyacentes, ¿no? Sobre los cuales tiene reclamación Venezuela. Eso pudiera ser una estrategia de negociación válida, pero también pudiera ser una estrategia sumamente peligrosa. En derecho internacional existe una cosa que se llama aquiescencia. Aquiescencia es lo que en coloquial nosotros pudiéramos decir el que calla otorga. Si hay una práctica reiterada, ¿ok? Una costumbre, una práctica reiterada y el gobierno o el Estado que se vería afectado directamente por esa práctica no se pronuncia, pues quien está ejerciendo la práctica automáticamente asume que está en todo el derecho de seguirlo haciendo. Eso se llama aquiescencia. En el caso del Esequibo, pues Venezuela ha dejado clarísimo que prácticamente no tiene objeción a la manera como Guyana ha venido tratando, ha venido ejerciendo su soberanía sobre el territorio esequibo. Y el tiempo va obrando a favor de Guyana, porque Guyana tiene el control efectivo sobre todo el territorio esequibo. Yo le mencionaba lo de ExxonMobil porque ese reclamo aparentemente está dirigido a Estados Unidos cuando Guyana, en alianza con otras empresas internacionales, inclusive de Canadá, está explotando oro, está iniciando un proyecto multimillonario en dólares en el territorio esequibo en estos días. Sí. Y el gobierno tampoco le respondió al de Guyana esa declaración firme donde Guyana le dice que se olvide de ese reclamo, que ellos no reconocen ningún conflicto allí. Yo veo muy peligroso el tema porque nosotros teníamos, digamos, la figura del buen oficiante. Un buen oficiante es un tercero que por mutuo acuerdo de las partes participa en la búsqueda de una solución de la controversia y lo hace generando un ambiente propicio para la negociación. El buen oficiante no tiene capacidad para ofrecer opciones de solución, que es la diferencia con el mediador, ¿ok? Nosotros nos quedamos sin buen oficiante en esa controversia con Guyana y ha pasado muchísimo tiempo y ahora ya Guyana ha dicho, ha manifestado que ellos exploran las posibilidades de pasar a un nivel superior en la solución de controversia. Un nivel superior que supone que ya no sea un buen oficiante, sino que sea un mediador. Como te digo, el mediador también se encarga de generar un clima propicio para la negociación, pero además tiene la potestad de poder ofrecer opciones de solución. Por encima de la idea de un mediador está un arbitraje. Ir nuevamente a Venezuela a un laudo arbitral no creo que sería la mejor opción dada la historia. Yo pienso que sí. Y la otra opción que quedaría sería la Corte Internacional de Justicia. Yo creo que en estos momentos llevar el caso del Esequibo a la Corte Internacional de Justicia podría ser tremendamente lesivo para los intereses venezolanos, porque Guyana tiene demasiado tiempo ejerciendo la soberanía sobre el territorio y Venezuela ha demostrado que no necesita el Esequibo. Venezuela no ha hecho nada por venezolanizar el Esequibo. Ni siquiera le ha dado cédula a la gente. Ni siquiera le ha dado cédula a la gente, ni siquiera le hemos enseñado a hablar español.
Ni siquiera les hemos permitido pasar al territorio venezolano. O sea, tratamos ese territorio como un territorio extranjero. Entonces es un caso perdido de la historia y una pérdida de tiempo. Yo no quisiera pensar que es un caso perdido, pero sí que ha habido, digamos, una pasividad muy fuerte que atenta contra los intereses venezolanos en el Esequibo. Por cierto, que parece que el problema no es, territorial ahora, sino en los límites marinos, en la proyección ambas que cosas, se hace de esa es ambas frontera. cosas. Lo que pasa es que en lo territorial ya prácticamente se ha dado, en algunos sectores han dado por perdido el espacio territorial y están tratando de no perder por lo menos la proyección de ese territorio sobre el espacio acuático, con la diferencia o con el agravante de que si se pierde ese espacio acuático probablemente se pueden ver alterados los límites que ya Venezuela ha negociado con algunas de las islas del Caribe, que también se solapan con ese espacio acuático que se deriva del espacio territorial del Esequibo. Es decir, es una situación sumamente compleja que yo siento que no ha sido abordada con la acuciosidad que debería ser abordada, lo cual no significa, como ha dicho el gobierno venezolano, tener que declararle la guerra a Guyana. Nosotros no queremos declararle la guerra a nadie, y menos a Guyana. Eso no está planteado, pero sí asumir una posición mucho más contundente que en el supuesto de que hubiese que ir a una instancia de solución de controversias por la vía judicial, por lo menos Venezuela tenga otros argumentos que exhibir y tenga otros planteamientos que hacer. En el caso de la cumbre de Panamá, por ejemplo, nosotros vimos cómo Argentina llevó el tema de las Malvinas. Nosotros vimos cómo Evo Morales llevó el tema de su salida al mar, pero no vimos ninguna mención por parte de Venezuela al tema del Esequibo. Quizá el escenario hubiera sido interesante para comenzar a generar una matriz de opinión también dentro del vecindario acerca de la importancia de ese territorio para los intereses de Venezuela. Pero eso fue uno de los grandes ausentes en el discurso. El que calla otorga, dicen por allá. Sí, aquiescencia. Bueno, muchas gracias, profesora. Gracias a ustedes, gracias. Ha sido un gusto tenerla por acá, compartir estos temas y esperamos también pues, verla en una nueva oportunidad porque aparentemente habrá mucho que discutir en los próximos meses. Con gusto, será un placer. Hemos conversado con la profesora Giovanna De Michele. Ella es internacionalista, ella es directora encargada de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, experta también en temas de seguridad y defensa y conferencista. Esto es Análisis Venezolano. Muchas gracias por acompañarnos. Nuestro Twitter, @OmarLugo, disponible para comentarios y será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Quality Engines, elestimulo.com presentó.